Cuando acabamos y de verdad que estoy contento con la eliminatoria que ha hecho Kylian Mbappé, ¿no? Del jugador que es. Creo que ha sido un peligro para el Bayern de Múnich constantemente y pues ese es el Kylian Mbappé que queremos ver todos los días. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estábamos escuchando algunas de las reflexiones que ha dejado Arbeloa en rueda de prensa en la previa de mañana a recibir al Alavés de Quique Sánchez Flores en la jornada 33, porque el fin de que viene se disputará la 32, que se aplazó por la celebración de la final de Copa este sábado, este fin de semana en la Cartuja de Sevilla. Arbeloa, que sí, estoy con Toribio, ¿eh? Por cierto, un saludo a todos los oyentes de Directo Marca Madrid Sur con Sergio Torres, que se acaban de incorporar a esta sintonía. Estoy con Toribio, ¿eh? El tono de Arbeloa es así un poco derrotista, como dando por hecho eso, que no se va a conseguir nada, porque es verdad que es muy difícil que el Madrid le pueda arrebatar la Liga al Barça, que la tiene casi asida por las dos asas, ¿verdad? Esa copa, ese trofeo de la Liga, pero son 7 jornadas las que restan, 9 puntos de diferencia entre azulgranas y blancos, y ya sabemos que el 10 de mayo a las 9 de la noche se disputará en el Camp Nou el clásico de la segunda vuelta de Liga en el duelo correspondiente a la jornada 35. Toribio, pero decías, ¿no? Sobre Mbappé, valorando bastante tiempo después su rendimiento en lo que fue una eliminatoria de cuartos de final de Champions que acabó con la eliminación en Múnich del equipo del técnico salmantino. Sí, estuvo muy activo. Si pones en una balanza la eliminatoria de Mbappé y de Vinicius, estuvo mucho más participativo Mbappé, creando más peligro. Vinicius apático, cabreado con el mundo, cabreado con Bellingham. Pero, repito, Mbappé, que vino aquí para hacer olvidar a Cristiano, la eliminatoria que hizo fue una eliminatoria más propia de Higuaín. Se pueden contabilizar 9 ocasiones de gol y marcó 2. Y eso es un peaje que al final en el Madrid te acaba pasando factura en noches contra equipos de tu nivel, como fue el Bayern de Múnich, que es verdad que arriba también falló mucho, pero que luego pues se entonó en la segunda parte y al Madrid le echó de la Liga de Campeones. Pero a Mbappé se le tiene que exigir sobre todo más pegada, más eficacia. Y entiendo que mucha gente esté enfadado con su ataque de egoísmo al no ver a Vinicius en este 2-2 y su pasividad defensiva a la hora de defender el 2-3 con un integrante menos, con la expulsión de Camavinga. Un Mbappé que, por cierto, está percibido y, como tú decías, en 3 jornadas clásico en Barcelona. ¿Nos dejamos algo, Miguel Ángel? Pues nada más, que no se esperaba en la convocatoria mañana ni a Lunin, ni a Rodrigo, ni a Raúl Asencio, así que muy atentos mañana a la lista definitiva para recibir mañana al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. Gracias, Tori. Adiós. 2-2, 1-2 en Canarias. Antes de irnos a publicidad, siempre los lunes se suele asomar a la ventana de este programa un auténtico veterano de Vietnam. La firma. Siempre tiene el cargador a tope de munición. Sí. Casi parece un Arsenal, que no el Arsenal de Mikel Arteta, el que siempre porta carga Pedro Pablo San Martín. Hola, Pedro Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me han cambiado la metralleta, ¿eh? Ese sonido. Estamos innovando. Tenemos a ingenieros creativos en este programa. Sí. Por cierto, mañana se planta en el Bernabéu el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, exjugador del Real Madrid, un glorioso Alavés que se está jugando la permanencia. Esto ha dicho Quique hace unos minutos en rueda de prensa. El rival de esa talla siempre te va a comprometer, siempre. Y en el Bernabéu te va a comprometer siempre mucho más. Hay que hacer las cosas bien, muy bien, y además tener una pizca de suerte para que las cosas salgan bien en ese estadio. Vamos a llevar adelante nuestro plan. Y sobre todo creo que en estos partidos lo importante es llegar bien a los 15-20 últimos minutos, llegar con aspiraciones, llegar con posibilidades. Creo que ese es el reto y ojalá lo podamos conseguir. Después de que amenace por segunda temporada consecutiva el nadaplete en el horizonte, la afición del Madrid no va a permitir, al menos en casa, fuera tampoco, ¿no? Pero en casa, donde pueden meter presión a los suyos, que mañana se pinchase, por más que la Liga esté prácticamente imposible, ¿no? Pues sí, Rafa, no, yo lo que tengo es algo de expectación por ver el estado de depresión en el que está en este momento el madridismo, tanto el vestuario como la afición.
Quiero ver qué va a pasar mañana en el Bernabéu, si hay comunión entre unos y otros, si hay brazos bajados del Real Madrid. Yo me temo lo peor, Rafa, me temo lo peor. Por lo que respiro, por lo que percibo, mañana puede haber una situación un poco tensa, como a la vez tire para adelante y se ponga por delante del marcador, que no lo descarto porque a la vez está mejorando a pasos agigantados, con Quique. Yo le estoy viendo partidos que lo hacen bien, lo hacen bien. Luego el resultado tiene más o menos suerte, pero lo hacen bien. Y el Madrid de Rafa está en este momento, está que si acabara la temporada mañana mejor, O sea, te lo digo como lo siento y como lo veo y como lo percibo. ¿Te sorprende de todas formas el tono así derrotista? Porque es verdad que la Liga está prácticamente ganada ya por el Barça, solo el equipo de Flick la puede perder, pero Arbeloa está hablando ya como en pasado, no sé si se sabe ya amortizado no solo la temporada, sino él mismo como técnico transitorio, ¿no? Que así creo que él entendió después de Alonso que el club le confiaba en su banquillo, ¿no? Totalmente, Rafa. Yo creo que las posibilidades de que Arbeloa sea entrenador del Real Madrid la próxima temporada es un 10%, un 5%. Sería porque otros entrenadores no pudieran, fíjate lo que quiero decir, no pudieran venir. ¿Por qué? Porque tienen contrato en vigor, porque no les dejan salir, porque costarían caros. Pero en este momento yo creo que, en fin, con todo respeto al míster y con todo respeto al trabajo que ha hecho, que ha sido muy difícil porque estaba el vestuario dinamitado por completo. Creo que no tiene todavía madurez suficiente para la lectura de partidos como entrenador de un equipo grande. También es verdad que la Liga y la Champions, casualmente, 2 decisiones arbitrales han sido fundamentales para echarlos a la calle, pero también es verdad que ha faltado mucho de lectura de partido por parte del míster. Y lo insisto, con cariño, que yo no quiero cargarme aquí a nadie, ni ahorcar a nadie, ni tirar a nadie. Pero se necesita en el Madrid un entrenador con más caché, más pozo, más lectura rápida, más... no digo autoridad, fíjate, Rafa, no digo autoridad, porque es que ya está claro que en este vestuario actual, con autoridad te la pegas, pero bien pegada. Hace falta un entrenador en el que crean los jugadores, en el que crean. No te quieres cargar a nadie, pero has disparado... No, pero le doy. Has disparado con bala. Le doy, sí. Las balas son de la Segunda Guerra Mundial, lo menos. Sí, bueno, con cariño, con cariño siempre. Pedro Pablo, gracias, un abrazo. Un abrazo, Rafa. ¿Pero qué es esto? Esto parece las fallas. 2-7, 1-7 en Canarias. Consejito. Baby. ¿Sabías que por cambiar tus ventanas ahora tienes derecho a un incentivo? Con el plan CAES de Ventanas conseguirás un incentivo para cambiar tus viejas ventanas por unas de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Ponte en contacto con Ventanas Recar, ellos te lo gestionan. Te puedes informar con más detalle del plan CAES de Ventanas en ventanasrecar.es. Publicidad, Abrora, yo os escucho directo Marca hasta las 3 en la Radio del Deporte, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Las 2:10, 1:10 en Canarias. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar a este programa, emisión nacional de Radio Marca hasta las 3 de la tarde, Directo Marca, así con el pelirrojo de Iván Portellano Bonano en la parte técnica tocándonos los botones para que esto suene así de bien, y Pablo Villa, todo campista en la producción. Me tenía que contar cosas del Rayito también, Villa, ¿no? Un Rayo que está haciendo un temporadón porque se ha metido en las semifinales de la Conference League. Por primera vez en su historia ha alcanzado unas semis de una competición europea 26 años después de participar en su primera UEFA, ¿no? Como hizo hace 26 años aquel primer Euro Rayo. Pero... hablando de participaciones, arranca el Mutua Madrid Open en la caja mágica, sí, sin Carlos Alcaraz, sin Djokovic, pero por ejemplo con Rafa Jodar, que viene a hacer semifinales en el Conde de Godó, cayó ante Fils y viene de ganar el primer ATP 250 de su carrera en Marrakech, el ATP 250 de Marrakech, así que tiene una gran alegría y hay una gran expectación por el que ya muchos dicen va a ser quien siga la estela de Carlos Alcaraz, aunque solo tiene 19 años, el leganense Rafa Jodar. Es una alegría tremenda, ¿no? Poder jugar ese torneo que yo venía pues a ver, ¿no? como espectador cuando era pequeño. Entonces pues bueno, incluso también hace 2 o 3 años que vine como sparring, ¿no? Entonces pues bueno, yo tengo muchas ganas de empezar este torneo. Sé que va a haber pues mucha gente conocida, ¿no? Que va a venir a
verme, entonces pues intentaré hacerlo lo mejor posible y disfrutar sobre todo. En el cuadro femenino, representantes españolas en la caja mágica, por ejemplo, Paula Badosa, que reconoce no está en su prime, ¿no? Pero también va a competir en el Mutua Madrid Open. Creo que el momento, todos lo sabéis, no lo escondo, ni lo he escondido nunca. Obviamente he llegado mejor en torneos, pero es la situación que hay. También soy una persona que siempre he salido de los momentos más difíciles. Obviamente, pues creo que tenísticamente el tenis está ahí y creo que es un poco ir cambiando, que las dinámicas vayan cambiando, que también la confianza ayuda mucho en ese aspecto y quién sabe, y obviamente cuando alguien ha sido de las mejores jugadoras del mundo, creo que también en cualquier torneo esa cosa puede girar y esa cosa puede cambiar y yo siempre tengo esa fe, aunque esté en un momento muy difícil. Y a ver cómo lo hace también, llega con ilusión en ese cuadro femenino otra española, Jessica Bouzas. Y al torneo y a Madrid le tengo muchísimo cariño. Desde que me daban los wildcards y podía jugar la fase previa, es un torneo que siempre me ha hecho especial ilusión, por no decir uno de los que más. Y bueno, eso con muchas ganas. Obviamente también hay un poco de nervios, ¿no? Un poco de esa adrenalina de jugar enfrente de toda la gente que más nos apoya, ¿no? Como es pues bueno, la gente aquí española, así que nada, eso con muchas ganas. Muchas ganas de contarte el mejor tenis estos días en la capital de España, el Mutua Madrid Open, con muchas ganas de hacer la resaca de lo que fue la final de Copa, con el merecido triunfo después de la prórroga y los penaltis de la Real Sociedad, con la tristeza para toda la afición del Atlético de Madrid, pero una afición que junto con el equipo se tienen que levantar porque en 9 días están en el Metropolitano recibiendo al Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions. Hay que intentar pasar página, aunque duela, ¿no? Aunque duela. Vamos a hacer resaca de esa final previa de lo que es una nueva jornada de Liga intersemanal. En unos minutos ya voy tarde con estos compañeros. Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete. En el fútbol todos creen que su jugador vale más, hasta que alguien pone el dinero. Con tu coche igual, pasa igual. Por eso en Yamóvil te lo valoran como toca. Y en Yamóvil pagan, hay que decirlo así, pagan más por tu coche. Así que si lo vas a vender, ve a Yamóvil. Yo de momento lo que voy es hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para subirme a un avión y que me lleve, aterrizamos ya, hasta Barcelona, aeropuerto del Prat. Puente aéreo. Aterrizamos en la ciudad condal. El Barça sigue preparando el partido del Celta con la incógnita de Bernal, ¿no? Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues el Barça se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, con la cabeza ya puesta en el partido del miércoles contra el Celta de Vigo. Hay que recordar que el Barça juega miércoles 9:30 de la noche contra el conjunto gallego, un partido importante porque el Barça quiere seguir mínimo a esos 9 puntos de distancia del Real Madrid, porque si el Barça sigue a esos 9 puntos de distancia y todo se mantiene más o menos igual, el conjunto de Hansi Flick podría ganar la Liga el próximo 10 de mayo en el clásico del Spotify Camp Nou. Se está preparando para el partido de este miércoles con la gran duda de Marc Bernal. El chaval sigue ejercitándose en el gimnasio, todavía no ha entrenado con el grupo y veremos si mañana lo hace y puede entrar en la convocatoria para jugar contra el Celta. Así que esa es la duda. También Fermín está haciendo ciertos entrenamientos en el gimnasio por esos problemas que ha tenido, ¿no? Después de ese encontronazo con Juan Musso, que bueno, le han hecho varias heridas en la cara, así que a partir de aquí, pues ese es un poco el planning del Fútbol Club Barcelona. Mañana a las 11 de la mañana entrenamiento y a la 1 del mediodía será la rueda de prensa de Hansi Flick. Pues mañana estaremos ahí pendientes, tanto de Flick como de Simeone, porque sí, los dos, tanto el Barça como el Atlético, juegan el miércoles. En el caso del Atlético a las 7 de la tarde en el Martínez Valero frente al Elche. En el caso del Barça a las 9:30 en casa frente, como decimos, el conjunto olímpico, el Celta de Claudio Giraldez. Muy bien, gracias, Segura. A las 2:16, insisto, ya voy tarde para el corrillo, pero aprovecho y me paso también por Vallecas. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo. Para hablar de
un Rayo que ya prepara también su partido de Liga, que es ante el Español. Paluella, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Semana clave para el Rayo Vallecano, con dos envites en casa que pueden definir gran parte de las aspiraciones franjirrojas en el Campeonato Nacional de Liga. Primero el jueves recibiendo al Real Club Deportivo Español y posteriormente el domingo a las 2 de la tarde ante la Real Sociedad. Con un ojo puesto en la enfermería porque hay mucha preocupación al respecto de los futbolistas que puedan estar o no disponibles para Íñigo Pérez. Hoy no han podido entrenar Batalla, Enteca, además de los dos que se marcharon lesionados, tanto Luis Felipe como Álvaro García, de ese envite ante el AEK de Atenas, y lo más probable es que estén alejados de los terrenos de juego durante varias semanas, pendientes de completar las últimas pruebas concluyentes para saber el alcance de sus respectivas lesiones. Además, recordemos que tampoco van a estar disponibles ni Florian Leyen ni Nobel Mendy, por lo que va a suponer un dolor de cabeza importante para el técnico del Rayo en el centro de la zaga. Sin sus tres centrales con más minutos, tendrá que reinventarse para medirse al equipo de Manolo González. Gracias, Pablo, gracias. No ha habido este fin de semana Liga en Primera por la disputa de la final de Copa el sábado, por ese Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2, después de la prórroga y en los penaltis la Real campeona del torneo del CAO, pero sí que ha habido fin de segunda, Liga Hypermotion. Creo que hace resaca de una nueva derrota de Leganés, en este caso frente a Las Palmas el viernes por 2-0. Resaca pepinera. Javi Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues sí, no fue mala del todo la jornada para el Leganés por las derrotas de casi todos sus rivales por la permanencia, pero sí fue de nuevo desalentadora con otra derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas, lo que está siendo habitual en los partidos que los pepineros disputan fuera de casa. Los fallos fueron los mismos que en los últimos encuentros, la poca pólvora arriba, con escasos tiros a puerta durante los 90 minutos, y los errores groseros en los goles rivales, como en el segundo de Las Palmas, donde el Lega estaba con 10 por lesión de Ignasi Miquel y durante casi 2 minutos nadie tiró el balón fuera para que hubiera esa sustitución, marcándose el gol del equipo canario por ausencia de Ignasi en el centro de la zaga, que tampoco fue cubierta sobre el césped. Son errores que no permiten al Leganés encontrar la tranquilidad necesaria en la tabla y todavía está metido en la lucha por no descender. Y la situación hace que de nuevo sea una final esta próxima jornada ante el Andorra aquí en casa. Y más con un calendario donde los siguientes son Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Así que otro partido capital este domingo aquí en Butarque. Desde luego que sí, tal cual, que es así, es así. No puedes ir jugando con fuego el Leganés, la verdad, porque al final te acabas quemando. Bueno, insisto, lo que mañana arranca en Primera División, después de que no haya habido este fin de por la disputa de la final de Copa, jornada de Primera, lo que arranca mañana es la jornada 33 de la Liga eSports, y el fin de que viene se disputará la 32, que se aplazó cuando recolocaron la final de Copa, porque alguna mente pensante puso la final el fin de semana de feria en Sevilla. Esto es así, como los que piensan en que es fácil llegar a la Cartuja, entrar en el estadio y luego salir, volver a la civilización. Se lo tienen que hacer mirar. Con perdón, digo, a los 4 a los que voy a saludar, porque son 10 minutos tarde respecto a la hora bruja, pero lo formamos ya. El Corrillo. Esto es así, me voy a autojustificar. Entonces, directo Marca, si no sería diferido Marca. Voy saludando primero al futbolero, también futbolista, aunque ya se retirase, uno va a ser futbolista hasta que estire las patas. ¿O no? Jorge López Marco. Tote, ¿cómo estás? Tote, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora te hago un poco terapia de grupo, que tienes que estar algo tocadillo con tu Atleti, muriendo ahogado después de nadar mucho en la orilla, pero bueno, hay que levantarse, que la ilusión por llegar a la final de Budapest, la final de la Champions, está ahí, ¿no, Tote? Ahora hablamos, ¿no? Ok, sí, así es. Te voy a levantar el tono, hombre, ya verás cómo lo consigo, aunque sea contando chistes, pero lo voy a conseguir. José L. Rodríguez, ¿qué pasa? Redactor jefe de Marca, buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes para todos. Está por ahí David Sánchez Cañete, Dazón. ¿Qué tal, Cañete? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Y el cuarto en este lunes de Corrillo es nuestro nuestro periodista favorito, que no villano. Hola, Manuel Bruña, Mundo Deportivo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Podría ser Rafa Latiguillo en vez de Rafa Sauquillo, me doy cuenta que tengo muchos y variados. Pero bueno, vamos allá. Tote, ¿qué? ¿Cómo se te quedó el cuerpo? ¿Decepción, tristeza, orgullo? ¿Te fuiste a dar una vuelta con el coche para...? No, si estuviste allí en el estadio, ¿no? Encima, vale, ¿no? Sí, estuve en Sevilla, sí. Y a ver, lo primero, antes de ir porque creo que esto hay que ponerlo por delante para solucionarlo.
Tú ibas un poco así bien, como casi VIP, ¿verdad? O VIP. Pero ¿cómo fue la experiencia, si no la tuya, la de los aficionados rojiblancos que te rodeaban para llegar a la Cartuja? Yo he dicho que es más fácil salir de la droga que llegar a la Cartuja y luego salir del estadio, ¿eh? Sí, no es fácil, ¿no? Tuve muchos amigos atléticos que fueron y no lo pasaron bien, porque luego además cuando entra el Rey hay un barrido en cuanto a los móviles y entonces no te deja conectar la entrada, tardas 15-20 minutos, se hacen colas. Bueno, cosas que me imagino que se pueden arreglar, se pueden mejorar. La zona de los fans también, demasiada gente para el poco espacio que había. Bueno, eso no lo he vivido porque he sido un privilegiado, he ido a otro lado del campo, pero sí que mis amigos han estado ahí y no lo pasaron bien. Pero es que esto no es nuevo, es que no es la primera vez que la Cartuja acoge una final de la Copa del Rey. ¿Qué más hay que hacer? Que los aficionados se vayan a manifestar, los damnificados, ¿verdad? Por incluso del equipo campeón, pese a la alegría final, se vayan a manifestar ahí a la ciudad del fútbol de Las Rozas con pancartas para que esto se arregle, o las autoridades que también tendrán lo suyo, ¿no? De Sevilla y gubernamentales, ¿no? Autoridades regionales o incluso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no sé si también pudo organizarse el operativo mejor. José Ley, no sé, es que estamos esperando albergar en 2030 un mundial. Y desde luego no nos podemos permitir estas imágenes que trascienden de nuestras fronteras. Lo que no podemos permitirnos es que año tras año ocurra lo mismo. O sea, las quejas son las mismas. La Cartuja está en el mismo sitio, es un sitio apartado de la ciudad, los problemas de movilidad siguen estando. No pueden poner unas lanzaderas de autobuses para ir desde las Fanzón al estadio, no pueden agilizarlo de alguna manera, no pueden poner unos toldos, no pueden con las altas temperaturas. No entiendo, o sea, si espero recibir 20.000 aficionados, ¿cómo haces una Fanzón para 15.000? Es que no entiendo por qué somos tan reincidentes en el error. Luego nos extrañará que nos llame la atención porque no tenemos fallos organizativos y estamos tratando de organizar un mundial. Pero es que el problema es que no aprendemos y tenemos un contrato por varias finales en Sevilla y seguimos sin poner los medios para que esto no ocurra. Luego ya del hecho de que una final se organice o se ponga 3 días después o 4 días después del partido de Champions, hablamos si queréis otro día, porque me parece que es deslucir el espectáculo y además de alguna manera condicionar a uno de los dos rivales. Quiero escuchar también a Cañete y a Bruña, ¿eh? Cuando acabe su argumento Cañete yo no te doy paso, Bru, opina sin problemas. David. No, yo creo que si hablamos de lo futbolístico, yo creo que el Atlético de Madrid no puede empezar un partido encajando un gol a los 14 segundos. Yo creo que eso fue fundamental. No sé si se tomó en serio desde el minuto 1 una final como esta, como la de la Copa del Rey. Yo creo que iba un poco de tapado a la Real Sociedad, que es un equipo muy diferente al de antes la llegada de Rino Matarazzo. Yo creo que el Atlético de Madrid, no sé si llegaba cansado de la eliminatoria de Champions, yo no sé si llegaba confiado de que pues le valía con su fútbol y sus futbolistas para lograr conseguir levantar la Copa del Rey. No sé lo que pudo pasar, pero yo creo que la Real Sociedad fue superior hasta en la prórroga y además siempre por delante en el marcador, a rebufo el Atlético de Madrid con un gol en los últimos instantes del tiempo reglamentario. La Real en la prórroga creo que fue mejor incluso que el Atlético de Madrid, y luego en los penaltis, que la gente sigue diciendo el típico tópico de la lotería de los penaltis. Aquí no hay lotería que valga, y esto no es suerte, esto se ensaya, esto se prepara. Sí, ahora vamos con los méritos de uno y otro para llevarse creo que mentalmente fue superior la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Ahora analizamos lo que fue la victoria de la Real desde el punto fatídico, nunca mejor dicho, para el Atlético de Madrid en la tercera final que falla desde los 11 metros. Pero Manel, quejas que han trascendido también y que a ti también te han llegado de unos y otros, de aficionados y demás ahí en los aledaños de la Cartuja para llegar, entrar y salir de una final. Si es que el problema es, yo creo que la Cartuja es un muy buen estadio, pero donde está situado no favorece nada, a no ser que la organización o la policía o alguien lo ponga mejor para poder llegar y poder salir del estadio. Es que está muy mal situado. No puedes salir a las tantas de la noche, los taxis normalmente no quieren ir allí, no te van a buscar, tienes que irte andando a
a más o menos el centro de Sevilla, no el centro, pero donde empieza a haber taxis y tardas media hora, 40 minutos, no te la quita nadie. Yo creo que no está muy bien organizado, y no sé si es culpa de la federación, de los controles, de todo, no lo sé, porque no tengo ni idea. Pero que se hayan quejado, pero no en esta. Casi todas las finales de Copa siempre ha habido quejas, los que se han disputado en la Cartuja. Y eso que es un gran estadio, ¿eh? No, el campo es un campazo, porque además lo han remodelado y demás, pero los accesos, terrible. Porque no puede ser que tengan tantos problemas los aficionados para entrar y para salir. Es que incluso contaba eso, contaba Agustín Varela esta mañana en la tribu que el Betis ha puesto lanzaderas y están llevando en los encuentros de casa 60.000 verde y blancos al estadio, así que seguramente la federación tiene que salir y decir, pues sí, la hemos vuelto a fastidiar. Yo sé que la federación para el año que viene sí se ha planteado poner lanzaderas, no sé si es después de lo que ha pasado este año o no, pero sí que se ha planteado poner lanzaderas para antes y después del partido, que yo creo que es lo que se tenía que haber hecho. Pero ese estadio porque el problema, ya te digo, o sea, yo he estado allí yo creo que son 2 o 3 finales, y suerte que íbamos con coche, porque al final dices, vale, acabo el partido, son de aquí a la 1 y pico, 2 de la mañana, ¿cómo vuelvo al hotel? Porque los taxis normalmente no quieren ir allí. Ese estadio siempre ha tenido problemas, ¿eh? Yo recuerdo hace muchísimos años, te hablo de hace más de 20 años, yendo a ver a Héroes del Silencio en 2007 a ese escenario, salir del concierto y no poder coger un taxi porque no llegaban los taxis ahí. O sea, yendo andando a un lugar donde podían llegar los taxis o querían llegar los taxis o que alguien te fuera a recoger. Es decir, que es un estadio que no solamente tiene problemas últimamente con los partidos del Betis o las finales de Copa del Rey, sino también en grandes eventos musicales también hay problemas en ese escenario, entonces tendrán que poner alguna solución. Quiero que nos quitemos la hojarasca, lo que no es deportivo, y ahora hablamos de fútbol, porque luego está el asunto, para mí, no baladí, de lo que sucedió, y lo critico exactamente igual como lo critiqué en este programa cuando en el último partido de la selección en Cornell Prat, cientos, miles, los que fueran, como si fueran solo 2, de españoles maleducados pitaban el himno de Egipto, el himno egipcio. Yo lo he dicho al principio del programa, que me parece que se pite el himno español, me parece... De cualquier país. De cualquier país, pero en concreto en la fiesta de fútbol español, para empezar me parece una incoherencia por parte de los aficionados de la Real Sociedad, que luego celebran un título de un país que no les representa, de una competición nacional de un país que no les representa. Y después, es que es un tema de educación, de respeto. Yo he llegado a decir al principio del programa que en el fútbol, en los estadios de fútbol hay xenofobia, homofobia, islamofobia e himnofobia, que me parece tan grave insultar a alguien por su color de piel o por su credo que insultarle por sus convicciones respecto a lo que es un emblema que une a millones de españoles en nuestro país, que es el himno nacional, o el himno inglés que se pitó en el Bernabéu también y fue execrable en su momento, o ya digo en el último partido España-Egipto, que se pitara el himno de Egipto. No sé si estáis de acuerdo. Fijaos que le han preguntado a Tebas por este asunto y acaba de decir esto el presidente de la Liga. En España, sobre todo lo que ocurrió el sábado, ya lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no es competencia de la Liga, ¿no? Pero yo creo que ahora, con mi entrada como vicepresidente de la Federación, sí que voy a intentar que se ponga alguna medida, o por lo menos iniciar pasos para que esto no vuelva a ocurrir. No es una libertad de expresión, como dijo tu compañero Juan Carlos Rivero, así que esto no es libertad de expresión, pero sí que creo que hay que decirlo ya, hay que tomar una solución, porque esto no puede ser, siempre queda como discusión de 48 horas hasta el año que viene. Que si llega un equipo de mi querido País Vasco, pues entonces tenemos siempre el pito, o de Cataluña tenemos pitos dando de todo. Tenemos que intentar reducirlo y por lo menos si no lo reducimos, intentarlo, ¿no? Desde luego si no lo intentas, nunca ganas. Yo estoy de acuerdo con Tebas en que no se puede amparar uno en la libertad de expresión, ¿no? Tu libertad acaba donde empieza la mía. Es que no es una cuestión de respeto y de educación. No sé Tote cómo lo ve. Tú primero, Jorge. Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo esto ya me lo esperaba y yo ya no me las trago ya estas cosas. Tengo muy claro mi opinión de lo que es la política, de la gente que defiende una cosa y otra, lo que les interesa a ellos. Me parece igual de lamentable lo de un musulmán el que no vote, y esto claro que lo critico porque en mi país es mi himno y me dio vergüenza. Lo que pasa que bueno, que yo sabía que cuando pasó lo de musulmán el que no vote, Televisión Española y muchos medios iban a salir muy rápido a denunciarlo.
y ahora con esto han pasado 2 días y todavía no los he visto. Entonces sé ya de qué pie cogea cada uno, y yo, a falta de respeto, me da igual a dónde sean, a quién sean, el color de piel, la religión, las critico todas. Y por supuesto, el sábado sentí mucha vergüenza, porque quiero mucho a mi país, quiero a mi himno, y me molesta que encima de mi país esta falta de respeto. Así que ya está. Pero como ya te digo, como sé que iba a pasar, porque lleva pasando muchos años y muchas veces no pasa nada, ya se da por normal, pues nada, cuando pase lo de otro himno, desgraciadamente que pasará, de otro país extranjero, pues otra vez volveremos a abrir todo, que estará muy bien criticarlo, porque la falta de respeto se critican todas, pero cuando nos pasa lo nuestro, pues otra vez el altavoz será menor. Y eso es lo que me duele, porque sé de qué pie cogea cada uno ya en esto. ¿Qué más opiniones queréis aportar? Cañete, respecto a esto de la pitada del himno nacional. A mí... O cualquier himno, del país que sea. Sí, por eso digo que a mí me da igual la misma vergüenza. El himno es nuestro y es nuestro país y es España, pero me da la misma vergüenza que piten el himno de España en una final de la Copa del Rey que el himno de Egipto en un partido amistoso frente a la selección egipcia, como si lo pita. Me acuerdo todavía de la imagen de Maradona llamándole hijos de a los aficionados italianos cuando le pitaban el himno de Argentina en aquel mundial, creo que fue en Estados Unidos 94, en Italia 90. Italia 90. Me parece una catetada. Me parece que tú no estás de acuerdo, bueno, pues guardas silencio y respetas el himno del que se siente de un país. Me da igual el país que sea y da igual el conflicto que tenga por delante, da igual. Creo que es una vergüenza, creo que es una falta de educación y de respeto el no guardar silencio ante un himno. Hay gente que se levanta, gente que lo canta el himno o himnos que tienen letra, gente que puede protestar en otro momento, pero cuando está sonando el himno de un país, ahora viene un mundial, ahora van a sonar todos los himnos de las selecciones, se van a escuchar pitos en partidos porque juega no sé qué selección contra no sé quién otra. Me parece una falta de educación, una falta de respeto, una catetada, y me parece algo que en 2026 no debería de existir de ninguna de las maneras. Faltan Josele y Bruña para opinar de este asunto. Ya nos hemos quitado un poco la hojarasca. Quería tratarlo porque creo que es muy grave y hay cosas que hay que intentar que no se vuelvan a repetir, como lo de la logística para llegar, entrar y salir de un estadio como la Cartuja, y también lo que pasa cada 2x3 cuando hay un equipo vasco o catalán de por medio como finalistas en la Copa del Rey, ¿no? Que pitan el himno del país en el que viven y del himno que representa también a una competición que luego, si la ganan, celebran, ¿no? Lo cual me parece una incoherencia absoluta. José, ¿qué tienes que decir? Bueno, que no nos sorprende y que efectivamente estamos todos básicamente de acuerdo, que es una cuestión que por lo que sea, por cuestiones políticas o por lo que sea, como que no conviene resolver, y así estamos, que entre unos y otros hemos dejado que la falta de educación y de respeto se convierta en una seña de identidad. Y da mucha pena porque creo que todos estamos de acuerdo, que no hay que pitar ni... Si tú no lo sientes, te callas y punto, pero tienes que ser una persona respetuosa, ¿no? O tú vas porque no estás de acuerdo con tu vecino y le abucheas por el portal, no, que no. Lo que tienes que hacer es respetar como lo que viven los demás, lo que sienten los demás, es el himno, que tú no te sientes de ese país. Yo tampoco me siento francés y no pito el himno francés, o no pito el himno italiano, o no pito el himno brasileño. Es que no se me ocurre, me parece que es una señal de respeto y de educación. Y es lo que falta en este país, mucho respeto, mucha educación y mucha sensatez. Y es un tema de sectarismo y de odio también, ¿eh? Yo lo incluiría también. Pero bueno, Bruña, tú cierras este asunto, que vamos a hablar de lo que fue la propia final. Yo quiero recordar las palabras que dijo hace poco Simeone, diciendo que hemos perdido un poco ciertos valores y ciertas cosas de la sociedad, de un poco de respeto, de respetar al prójimo, de escuchar más a la gente. Y yo creo que lo del himno es una cosa que es eso, es una falta de respeto, una falta de educación, que si no te gusta el himno me parece bien, pero al menos no lo sirves. Y a mí lo que más me fastidia es que si tú dices y criticas, o sea, se ampara en la libertad de expresión, si tú criticas porque han pitado el himno tuyo, tu himno, o hacer una cosa, tu bandera, ahora mismo te llaman facha a la primera de cambio. Y dices, no, ya, no es que sea facha, es que es mi himno y usted está pitando algo que es mío, que me representa a mí. Además habría que darle la vuelta. Por eso, ¿cómo se sentirían en un partido, claro, en un partido de la selección catalana,
Imagínate que en Cornellà del Prat, un partido de la selección catalana, y hay un grupo de aficionados que pitan el himno del Segadors. ¿Cómo se sentirían los independentistas catalanes que escuchan que le faltan el respeto a lo que a ellos les representa? Pues que dirán que los que han pitado el himno, pues los que han pitado el Segadors serán fachas. Ya. Pero tú les dices, vale, pero tú vosotros también sois fachas. Lo de fachas se adjudica muy rápido. Pero sí es todo, pero sí es todo. Los que pitan el himno no dejan de ser intolerantes. Ellos son los fachas. Y es un problema. También te digo que somos el único país que pasa eso, porque tú vas a Francia, pitan la Marsella. No, que Sarkozy suspendió un partido de Francia. Sí es todo, pero sí es todo. No te digo ya en Estados Unidos. Pero si han salido que lo meten en la cárcel. Sí, van para adentro. Pero que es criticar todo. Va a ser una imagen de un abrazo un poco más cariñoso de lo normal de la ministra de Deportes, Milagros Tolón, con Alberola Rojas, con el árbitro del partido, que los dos son manchegos, creo que son, no sé si son conocidos o han coincidido en muchos sitios y tal, la gente criticando, pero y ya extrapolándose a lo de Mbappé, a la agresión, a no sé qué, o sea, la gente buscando conspiraciones, historias absurdas y raras alrededor del fútbol. Todo vale en el fútbol todo vale, todo se puede hacer, campo abierto para todo. Anda, que las imágenes de los aficionados de la Real Sociedad poniendo en peligro en la carretera a otros aficionados del Atlético de Madrid también, se ha hecho viral, poniendo en peligro sus vidas ahí. Bueno, es que... Bueno. Vamos a lo que es el fútbol, porque estamos todos de acuerdo. Tote, ¿tú crees que esta derrota al Atlético de Madrid le puede afectar? Hay gente que está haciendo el paralelismo con lo de la tanda de penaltis en la vuelta a los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid en el Metropolitano, con el doble toque de Julián, ¿no? Que le afectó hoy mucho al equipo, como que se fue diluyendo desde ese momento, ¿no? En lo que quedaba de temporada. Porque el Arsenal en 9 días visita el Metropolitano en la ida de las semis de la presente Champions. El Atleti se tiene que levantar. Compitió hasta el final de la prórroga y luego en los penaltis, pues es que Marrero se paró 2. Esto es así. Jorge. Sí, hombre, yo espero que no, porque tiene una cosa muy bonita por delante. Yo sigo pensando que tiene muchísimas posibilidades de eliminar al Arsenal, a este Arsenal. Entonces no sería un error, son humanos, pero yo creo que comparado con la temporada pasada, pues yo creo que hay una diferencia, ¿no? La temporada pasada fue mucho más injusto, porque todavía nadie nos ha demostrado lo de los famosos 2 toques, ¿no? Y esto pues es un partido de fútbol en el que, bueno, que de hecho pasó, el Atlético de Madrid tuvo más ocasiones de gol más claras que la Real Sociedad, pero no fue capaz de marcarlas y bueno, con 2 goles para mí muy evitables. Y hay veces que las cosas no son para ti. Según empezó a pasar todo, pues te dabas cuenta que seguramente no era la día para el Atlético de Madrid. Igual que en la Champions y en Copa con el Barça, los detallitos a favor le han beneficiado, ha tenido esa suerte de que han caído de su lado, pues el otro día a la final fue todo lo contrario. Y bueno, pues estas cosas pasan, hay que levantarse. Creo que el primer tiempo le costó mucho porque de cabeza estaba muy cansado, los jugadores no estaban sueltos, pero la segunda parte, que se supone que tenías que estar más cansado, pues fue al revés. Ya empezó a ser el Atlético de Madrid, Julián empezó a entrar en juego, Llorente y Coque, el partido de Coque me parece antológico más allá de perder. Me parece que si yo trabajara en la cantera del Atlético de Madrid, a los que quieren ser 5 del Atlético de Madrid les pondría el partido de Coque por liderazgo, por talento, por personalidad, por muchas cosas. Y las tuvo la de Baena, tuvo la de Cardoso, Sorlo, tuvo la de Cardoso, la del tiro de Llorente, el otro tiro de Julián al palo. O sea, el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones de sobra para ganar, sin hacer un buen partido, porque es verdad que no lo hizo, no estuvo tan fresco ni estuvo tan fino. Pero bueno, hay que recuperarse, felicitar a la Real y la vida sigue y todavía por delante hay cosas muy bonitas que yo estoy convencido que las va a pelear y va a jugar a la final. Yo tengo eso en la cabeza, que el Atlético de Madrid va a jugar a la final de la Champions. Llorente, y es una sensación que ojalá vaya cobrando forma ya desde el día 29, ¿no? En la ida de la semi frente al Arsenal. Pero Llorente, Josele, pidió el cambio. Que un toro físico como él pidiera el cambio, no sé si es un argumento para... Bueno, pues también palito a la federación, recolocar la fecha con lo que se podía jugar y se jugaba el martes pasado el Atleti de exigente en la vuelta a unos cuartos de Liga de Campeones ante el Barça, y que la Real llegase mucho más descansada. Pues hombre, no se excusa seguramente para la derrota del Atleti, que era, pues es más equipo y seguramente tiene más fondo de plantilla y más fondo de armario que la Real, pero es una razón que podría perfectamente la gente esgrimir, ¿no? Para justificar un poco que haya sido la Real la ganadora de la Copa y no el Atleti, ¿o qué? No es excusa, pero es un condicionante indiscutible. Es un condicionante de una final de Copa que ha venido ya desde el principio mal
mal traída por una fecha que se tuvo que mover, porque era la feria, porque no nos habíamos enterado muy bien de cuándo era la feria y demás historias, y al final pues creo que es algo que se tiene que mirar y que se puede establecer antes de que llegue el principio de temporada, ¿no? Igual que se establece el resto del calendario, se fija la fecha de la final de Copa y punto. O antes se ponía al final de temporada, es verdad que eso ha quedado descartado por las finales europeas, pero a lo mejor se puede buscar alguna otra opción. Desde luego mejor que esta sí que la había, y el hecho de que el Atlético pierda un tipo como Llorente, que es un toro físicamente, que no es capaz de aguantar, pues evidentemente es una demostración de que algo no funcionó en ese aspecto. Y eso no quita para que la Real jugara un partido extraordinario, que sea justo campeón, que es un equipo rearmado por completo, no tiene nada que ver con lo que fue las primeras 16 jornadas, y que el Atlético no jugara tan mal al final como se dice. Lo que pasa es que luego la derrota te lo matiza todo y te lo cambia todo. Pero es verdad que el Atlético tuvo sus momentos que no los consiguió aprovechar y terminó derrotada en esos penaltis que dominó desde el punto de vista anímico y yo creo que físico el cuadro de Donostiarra. Espero que el Atlético no lo pague en lo que queda de temporada. Eso esperamos todos. Es el único representante español que nos queda en la Champions. De hecho, Simeone Bruña habló de falta de contundencia porque pues eso, el tirazo a la escuadra de la Araña, el fallo en boca de gol de Baena, la de Cardoso y luego pues un factor, las porterías, ¿no? Marrero estuvo pletórico y paró 2 penaltis. Muso, pues el penalti que provoca con esa salida no bien medida, llevándose por delante a Guedes, igual que Muso, ¿no? Manel ha metido con sus paradas al Atleti unas semis de Champions 9 años después, pues seguramente no fue su mejor noche, la del sábado tampoco, ¿no? Sí, bueno, un penalti que el propio árbitro de ese partido... Sí, pero Muñiz lo ha aclarado, ¿eh? La diferencia es que en ese lance, con la Real Sociedad también en el Bernabéu, de Remiro con Bellingham, Remiro despeja y le pega después el manotazo a Bellingham, y aquí Muso no llega a despejar. Directamente falla el despeje, se adelanta a Guedes y se lleva por delante al portugués. Bueno, es una acción residual lo del Bernabéu, así lo ha explicado Muñiz. Con lo de residual es el comodín que pero tiene sentido, la explicación tiene... Es como la zona 2, cosas que no habíamos visto. Pero tiene sentido que el portero despeje primero. Yo sí que lo entiendo, ¿eh? Si despeja o no despeja. Yo también lo entiendo, pero que lo que hemos hablado siempre. Vale, pitan ese y otros iguales o casi iguales, no. Bueno, otra cosa es que haya distintos criterios. O no despeja. Aquí la cuestión es que si un defensa se equivoca en el cálculo y derriba a un contrario o le pega a un contrario, es penalti. Y el portero tendría que estar sujeto a las mismas normas, ¿no? Digo yo. No. Aparte de eso, yo creo que el Atleti los perdió por los detalles. Los detalles que le dieron el pase a la semifinal de la Champions, en la final no aparecieron, porque del disparo a travesaño de Julián, de la que tienen las otras dos Cardoso, una de esas tenía que haber entrado, porque eran claras. Y por esos detalles perdió. Lo que está claro que no puedes empezar una final encajando un gol a los 15 segundos. Ahí está. Eso es lo que está claro que no puedes hacer. Eso es lo... Y más un equipo como el Atleti. Me falta Cañete. Y luego también te digo, yo creo que el Atlético jugó condicionado físicamente por haber jugado unos cuartos de final, seguro, unos pocos días antes, contra el Barça. Me falta Cañete. Estoy seguro que eso, a nivel físico, el Atlético lo acabó pagando y lo notó. Me falta David para dar su opinión de lo que fue futbolístico, ¿no? De la final, pero es que los siguientes están pidiendo paso y aquí, pues de vez en cuando, obviamente, tenemos a bien, bueno, de vez en cuando no, siempre escucharles. Primera tanda, notas de audio en el 628 26 90 92. Muy buenas, Sauki. Pues fíjate, yo no soy muy partidario de que vayan efectivamente como un Robocop, pero hubo un detalle que me gustó y además que me aclaró una de las dudas que siempre he tenido. ¿Qué es lo que apuntaban los árbitros cuando sacan una tarjeta? Y el otro día lo vi y digo, anda, mira, le apuntan el número, un circulito y ya con eso se acuerdan de jugada peligrosa o entrada. No, me gustó la tontería de cómo lo apuntan, fíjate. Bueno, pues ya sé lo que hacen. Venga, un saludo, Soki. Hola, ¿qué tal? He oído de verdad Figo, leyenda del Madrid. Anda, va. Pero me faltaba ya por hoy. Buenas, Radio Marca, un saludo del Indio de los Alpes. Sauki, los de la Leti estamos muy jodidos, o como se diga, por la final del sábado, no ha podido ser.
para que veas que en el fútbol no siempre gana el favorito. Pero en cuanto a las aficiones que pitan el himno y cantan puta España, a esas aficiones, a la siguiente final que llegara su equipo, no les vendería ni una entrada. Y me refiero a las aficiones del Barça, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. En la siguiente final de la Copa que acceda su equipo, ellos se quedan fuera. Y todo el estadio a favor del otro equipo. Que venda las entradas el equipo rival. Un saludo, Sau, que hay que acabar con esto ya. Respecto al arbitraje de Copa, nadie se ha planteado que hace unos días en un Madrid Athletic Carvajal arrolla a Llorente y que la excusa que se dice para no pitar penalti es que Llorente ya había rematado y Carvajal arrolla después. Es lo mismo, ¿no? La misma jugada con el portero el sábado. Y por cierto, ¿cuántas faltas tiene que hacer Aramburu a Lukman para que el árbitro le saque la tarjeta amarilla? Que ya lo que me faltaba. Que para justificar los amiguetes que sois de la Real Sociedad, estos del Atleti, tengan que mentar. ¿Para qué mientas el atentado Hipercor? Pero bueno, es que ya lo que me faltaba, pastelear a los asesinos. Bueno, se ha elevado el tono, en los mensajes. Volvemos a recuperar un poco el perfil más bajo con Cañete, que va a cerrar este corrillo, que voy fatal de tiempo con tu opinión de lo que fue la final y los méritos de uno y otro. En este caso, la Real fue quien levantó al cielo de Sevilla la Copa del Rey. David, breve si puedes. Pues eso me gustaría, alabar a la Real Sociedad. Mucha gente está diciendo que ha perdido la final Atlético de Madrid. Yo creo que ahora ha ganado la Real Sociedad. Creo que empezó mejor el partido, creo que encaró mejor el encuentro. El Atlético de Madrid tiene mucha mejor plantilla que la Real Sociedad y mucha más extensa, mucha más grande, y yo creo que tiene más recursos para meterle mano a un partido, a una final como esta. Creo que no encaró desde el principio la final como tiene que hacerlo. Luego, cuando lo quiso hacer, casi lo consigue con el gol de Julián Álvarez, el 2-2, y llegar a la prórroga y a los penaltis. Pero no estamos valorando el partido y lo buen entrenador que es, por ejemplo, Matarazzo, y el buen partido que hizo la Real Sociedad para llevarse la victoria. O sea que yo creo que mucho mérito de la Real Sociedad futbolísticamente hablando, y el Atlético de Madrid yo creo que no encaró la final como tiene que hacerla. Aquí tenemos que aparcar el autobús. Llegamos al final de este Tiempo Opinión, el primer corrillo de la semana, y os doy las gracias un lunes más a Tote. Jorge, ánimo y a por el Arsenal. Un abrazo, amigo. Seguro, un abrazo para todos. Además lo he dicho, Jorge, que ve al Atleti en la final de Budapest. Y tiene olfato nuestro Tote. Gracias, Josele. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, David. Un abrazo fuerte, chao. Y Bruña por la sombra, un abrazo. Cuidaros mucho, chao. Que empieza a hacer calorcito en Madrid, 27 grados de máxima da hoy el termómetro. Llegamos a la recta final de este programa. Enseguida Fútbol Internacional, directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Si tu casa es tan importante para ti que quieres protegerla a toda costa, la mejor manera es tener una puerta blindada como Dios manda. Y como nuestros amigos de Bricolaje Moraleja lo saben, ponen a tu alcance una amplísima gama de puertas blindadas y puertas acorazadas para que tu hogar esté siempre protegido. Si quieres tener a los tuyos bien protegidos, como sabes que los puedes tener, visita Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe y encontrarás esa puerta blindada o acorazada que necesitas. Venga, fútbol más allá de nuestras fronteras. Se aprieta la Premier, ¿eh? El Arsenal, rival del Atleti en las semis de Champions, asediado por el City tras caer ante los de Guardiola ayer. Y no sé cómo ha sido el resto del fin de la Grande Liga. Rulo Fuentes, Mr. Kiwi, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues efectivamente se aprieta la Premier League a 3 puntos de diferencia el Manchester City con respecto al Arsenal después del 2-1 de ayer. En el Etihad, el equipo de Pep Guardiola derrotó al de Mikel Arteta con golazo de Ryan Cherki y el que hace número 23 de Erling Haaland en la segunda parte para darle el triunfo. Se pone a 3 pero con un partido pendiente. El Manchester City todavía no tiene fecha el que va a jugar ante el Crystal Palace. Quedan 5 jornadas para el final, 5 partidos para un Arsenal que de los últimos 6 tan solo ha sido capaz de ganar 1 y que parece que le entra la mala dinámica en este tramo importante de la temporada. Fin de semana interesante
interesante también en el resto de ligas europeas, porque el Bayern de Múnich en Alemania ya ha cantado el alirón. Tan solo hacía falta ponerle una fecha oficial. Perdió el Dortmund ante el Hoffenheim y lo aprovechó el equipo de Kompany para ayer y en el Allianz golear 4-2 al Stuttgart. Son, atención, 13 de las últimas 14 Bundesligas las que se ha adjudicado el equipo de un entrenador, Vincent Kompany, que en su segundo año es capaz o todavía opta a ganar el triplete. Ha ganado la Liga, está en semifinales de la Copa y está en semifinales de la Liga de Campeones. También en Italia todavía no hay campeón, pero parece que en los próximos días podría serlo el Inter de Milán, que aprovecha los tropiezos tanto del Nápoles como del Milán para incrementar su diferencia. El hecho de que el equipo nerazzurro ya hace semanas que no está en Europa hace que no tenga esa distracción y tan solo pueda centrarse en el campeonato italiano. El viernes goleó 3-0 al Cagliari e incluso el próximo fin de semana, según se den resultados, podría cantar el alirón. Sería el número 21 en la historia del conjunto nerazzurro. Y en Francia hubo sorpresa, ya que el Paris Saint-Germain perdió 1-2 anoche en el Parque de los Príncipes frente al Olympique de Lyon de Hendrik. El exjugador del Real Madrid, además, anotó uno de los 2 goles del equipo lyonnais. El Paris Saint-Germain sigue siendo líder, pero con un punto de ventaja con respecto al Lens. Tiene un partido pendiente, eso sí, pero se nota la irregularidad del conjunto de Luis Enrique en la temporada doméstica. Sin duda, y el Lens está ahí. Está acercándose al conjunto parisino, al vigente campeón de Europa, al PSG en la Ligue 1, en la Liga Francesa. Vamos a acabar el programa con baloncesto. Recordando que ha sido un fin de sorpresas, sí, en la Liga Endesa, ¿no? Charly Santos, hola de nuevo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Porque está pasando factura el calendario, son ya casi 80 partidos para los equipos de la Euroliga que han sufrido este fin de semana. Cayó el Barça en Lleida, cayó el Real Madrid ayer, posiblemente en el resultado más sorprendente de la semana ante la Laguna Tenerife, con un grandísimo Marceliño Huertas y Gio Siermadinita, y también cayó Baskonia, ganó Valencia Basket, que lo hizo también con un triple final de Roivers en su visita a Girona. Estamos en semana importante para el Barça, partido de play-in mañana ante Estrella Roja en el Palau. Si gana, tendrá otra final el próximo viernes ante Panathinaikos o Mónaco para intentar clasificarse para el playoff, donde le esperaría el Olympiacos como rival al mejor de 5 encuentros. Es también semana donde se va a saber cómo se juega esa serie entre el Real Madrid y el Hapoel, con factor campo para el equipo de Sergio Scariolo, que jugaría los 2 primeros partidos, el día 29 y el día 1 de mayo en el Palacio ante el Hapoel, pero todavía por decidir si con público o sin público. Tras los precedentes de la temporada, donde solo el partido Valencia Basket Maccabi se ha jugado con público en nuestras fronteras. Así que semana, Rafa, como siempre, cargada de baloncesto y también con candidatos al mejor jugador de la NBA. Se lo van a repartir entre Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic. Se ha quedado fuera finalmente de la pugna Luka Doncic. Pues nada, pues eso es lo que tenemos que contar, ¿no? De balón naranja, que no es poco. Gracias, Charly. A ti, Rafa, chao. Nos vamos a ir, pero antes, Eric García. Acaba de hablar el central del Barça, central centrocampista, es polivalente, sobre ese posible, se podría dar, pasillo que le tuviese que hacer el Real Madrid antes del Clásico a su equipo, al Barça de Flick. Yo es que los sisis no los controlo mucho. Bueno, al final yo creo que es algo ya que va dentro del club, de las personas, ¿no? Misma. Al final, cuando un rival te gana una competición, te gana una final o gana la Copa, creo que hay que dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, fuera el Madrid o fuera el rival que fuera. Pero bueno, si nos encontramos en esa situación, pues ya veremos qué pasa. A ver lo que pasa, sobre todo porque queda bastante, parece cercano, pero el 10 de mayo, y se ha sabido que ese Barça-Real Madrid será a las 9 de la noche, el 10 de mayo, en el Camp Nou, duelo correspondiente a la jornada 35. Para entonces, ¿habrá entonado el alirón? ¿El Barça le tendría que hacer pasillo o le tendría que hacer pasillo el Real Madrid al conjunto azulgrana? Lo iremos contando y lo veremos. Mañana más. Gracias, Fran, gracias, Pablo, gracias, Adrián. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.